este gobierno ha estado empeñado en tratar no solamente de modificar la Constitución, sino ha estado haciendo su Consejo de Ministros promoviendo una asamblea constituyente. Y ahí se va a dar cuenta que el derecho juega un papel importante para modificar, para tratar de modificar la estructura, o sea, la economía, el sistema económico, la parte, lo que se llama este núcleo de la constitución económica, ¿ok? Entonces hay que tener esa visión del derecho, ¿no? Una visión. Por eso creo que la visión de Giorgio Del Vecchio es una visión interesante, porque la visión que usted ha dado, y desde el marxismo, es una visión parcial del derecho. Salvo que, o sea, siempre o sea, las filosofías siempre tienen una visión parcial del derecho, desde una filosofía. Entonces, la economía política, el marxismo, el materialismo histórico, te dan una visión de que el derecho va a estar determinado por la economía, por el sistema económico, por las relaciones de producción que hay. Y eso no es del todo cierto, porque ¿qué interesa de este gobierno de querer cambiar la Constitución? Se da cuenta que el derecho juega un papel importante para modificar también el sistema, o sea, la estructura social, política y económica. O sea, esta base estructural para modificar. ¿Se da cuenta? Entonces, creo que interesante de todas maneras su punto de vista, pero creo que creo que de todas maneras es una visión parcial del derecho. Luego podemos comentar sobre los otros puntos. Vamos a escuchar, salvo que haya algo que esté referido a la tercera parte, al tercer audio o tercer video, ¿ok? Entonces ahorita le voy a dar pase a María José Sánchez. He tomado nota del señor Pablo César, de su intervención interesante. María José Sánchez, por favor. Alumno Vázquez Gómez, profesor, también desea participar. Sí, buenas noches, Hay un doctor. Buenas orden, noches, perdón, yo voy a dar compañeros. pase y las personas que quieren... ¿Me escuchan, doctor? Sí, pero vamos por orden. Las personas que van a intervenir, yo les voy a dar pase, ¿está claro? Yo estoy viendo, de acuerdo a lo que tengo en el Zoom, las personas que han levantado la mano. A todas las personas que levantan la mano les voy a dar pase. Entonces ahora le toca a María José. Entonces una persona que quiere intervenir tiene que levantar la mano. Así es sencillo, ¿ok? Entonces, María José Sánchez, por favor, su comentario, su pregunta, su inquietud sobre estos 3 videos que hemos... Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas Buenas noches. noches, compañeros. Yo más que todo quiero dar un comentario de lo que yo he podido entender en cuanto a estos 3 videos, ¿no? Partiendo primero por la etimología de la palabra del derecho, ¿no? Que como ya lo escuchamos en su audio, hay 2 vertientes distintas, ¿no? Una que es la palabra o la definición de directum, que más que todo lo usaban los romanos, y que esta tiene carácter procesal, ¿no? Es un derecho procesal, más procedimental, que esto básicamente lo que busca es que el derecho es un modo continuo de guiar, de concluir o de guiar a las personas. Y la otra posición es la del jus o jus, que más que todo es un derecho adjetivo, ¿no? Que se basa en las leyes, en los códigos, en la Constitución. Es más un derecho positivo. Y en este caso se entendía que el derecho era o equivalía a gobernar, ¿no? A mandar, a ayudar, a proteger a todos los que conforman el parte o quienes gobiernan una sociedad. La definición del derecho es un autor muy mencionado dentro del audio, es Del Vecchio, ¿no? El cual manifiesta que él tiene la idea de que en la filosofía se tiene que definir el derecho, y más que todo esa definición se va a lograr de nuestra propia mente, va a estar implícito en lo que nosotros pensamos en base a nuestras experiencias, ¿no? Como se mencionaba. Y Verbecchio tiene pues 2 posiciones, ¿no? Una la de el derecho justo, que esto hace referencia al derecho natural, y el ideal del derecho a través de los elementos comunes.
Hemos perdido el audio de María José. Que todo radicar en la amplitud y en el contenido que se tiene. Incluso una parte muy importante para mí es que el derecho civil también se puede usar de forma supletoria, ¿no? Como lo mencionaba usted en el audio, puede ser usado en vacíos, donde no hay una ley o una norma o un procedimiento que regule, ¿no? Y eso también se va a ver, se puede ver en la clasificación, ¿no? De los derechos civiles, como ya usted lo explicaba, que son tres, de los derechos civiles extrapatrimoniales, los patrimoniales y los civiles mixtos. Que en el primero, más que todo, los extrapatrimoniales son los derechos absolutos, los que lo conocemos que son inherentes a la persona desde su nacimiento. Y los patrimoniales ya son los que sí se pueden ceder, transferir, son negociables. En este caso podrían ser el patrimonio, los bienes que tiene una persona a raíz del trabajo arduo que éste ha podido tener, ¿no? Que también como vivimos en parte de los principios, ¿no? Que es la parte que la persona, a raíz de haber trabajado tanto tiempo, él va a comprar o va a tener sus propiedades o bienes de acuerdo a las necesidades que él tenga, ¿no? Y eso sería mi aporte más que todo, doctor. Ok, ha hecho una síntesis de los tres audios o videos. Me parece bien. Ha tomado nota de lo que hemos dicho. Ok, señorita María José Sánchez, muchas gracias. Ahora le toca entonces a Luis Hidalgo. Señor Hidalgo, escuchamos. Sí, sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería hacer un comentario o un aporte en cuanto al último tema, pero quería partir por Del Vecchio. Usted mencionó en cuanto al concepto del derecho, un concepto propuesto Del Vecchio, que él proponía que se podría postular un concepto universal que sea válido para el derecho antiguo, actual y futuro. Esa era la idea básicamente principal o inicial de Del Vecchio. Es más, acá tengo anotado que decía que es una tarea imprescindible decir lo que es el derecho. Eso es lo que menciona. Bueno, y si nosotros podemos notar que en la parte, el tercer audio, en la que se desarrolla los principios fundamentales del derecho civil, hay una enumeración de principios, ¿no? El principio de la personalidad, la autonomía, de la libertad y todo ello. Y yo puedo notar, o podemos ya todos notar, que todos estos principios prácticamente o tienen un rango constitucional. Eso es lo que me llama la atención. Pude haber notado también en cuanto al contenido del derecho civil, que el derecho civil, el contenido del derecho civil son la persona, la familia y el patrimonio. Podemos notar también que todos estos principios y este contenido básicamente del derecho civil ya están en la Constitución y tienen rango constitucional, ¿no? Prueba de ello es el principio de la personalidad, ¿no? Que todos somos sujetos de derecho, desde el concebido, un derecho al nombre, a la nacionalidad, etcétera, etcétera, y al mismo que la autonomía y la voluntad. Y en cuanto al principio de la libertad de realizar negocios jurídicos, también la Constitución protege nuestra libertad de celebrar contratos libremente, siempre y cuando no vayamos contra las buenas costumbres y la ley, al igual que tenemos derecho también a la propiedad individual, también tiene rango constitucional y es un principio general del derecho civil, al igual que la intangibilidad de la familia tiene protección, una protección constitucional. Como usted mismo lo dijo, ya es núcleo, es base fundamental de la sociedad, al igual que también el principio de la legitimidad de la herencia, que también bueno, esto es básicamente mi aporte, porque podemos ver que, es más, hasta el título preliminar del Código Civil, los principios que están contenidos en él, también podemos ver que son principios que van de la mano con la Constitución. En consecuencia, pienso que Del Vecchio, si la idea inicial que él tenía, por decirlo así, el sueño, el ideal que él tenía, de que se pueda proponer un concepto universal del derecho que pueda unificarse, sea válido para el derecho antiguo, actual y futuro, creo que ya en parte se ha materializado desde que las constituciones, no solo la peruana, sino las constituciones latinoamericanas y del mundo, recogen en estos principios, la esencia básica del derecho, porque es la protección, el reconocimiento de derechos. Eso sería mi aporte
Ok, Don Jorge. interesantísimo, bien interesantísimo su aporte. Realmente tienes toda la razón. A ver, eh, evidentemente o sea, el- la norma más importante que tenemos en nuestro sistema jurídico es la Constitución. Eh, Muchos o casi todos los principios derivan de la Constitución. Todos los principios, no solamente del derecho civil, del derecho privado, sino también del derecho público. O sea, todo está en la Constitución. Y por eso se habla de un pospositivismo en la medida de que ese pospositivismo implica de hacer el análisis de todos los casos, un caso administrativo, un caso civil, un caso penal, un caso tributario, se tiene que hacer el análisis desde el prisma constitucional. O sea, no podemos resolver un caso jurídico si no tocamos la Constitución. Y como bien lo ha dicho su compañero Hidalgo, Luis Hidalgo, estos principios que tiene el derecho civil, que están en la teoría del derecho civil, son principios que lo podemos encontrar y que están en la Constitución. La Constitución del 79 tenía un problema, tuvo un problema de vacíos y por eso se señalaba en la pirámide de Kelsen, en la pirámide del sistema jurídico peruano, de que después de la Constitución estaba el título preliminar, porque en el título preliminar del Código Civil se encuentran normas de carácter procesal, normas de carácter público, el tema de la derogación de la ley, el tema de los principios del indubio pro reo, por ejemplo, o perdón, del indubio, o este principio que se llama, este principio que señala que los jueces conocen el derecho y no los hechos, es un principio de carácter procesal. Entonces, todos estos principios en la Constitución del 79 son principios que están en la Constitución. Por eso es que en los proyectos de modificación del Código Civil, lo que se busca es hacerlo mucho más de derecho privado el título preliminar, o sea, sacar estas normas que son de carácter procesal, que son de carácter público, para hacer un título preliminar exclusivamente de derecho privado, porque ese vacío que había en la Constitución del 79 se ha llenado con la Constitución del 93. ¿Ok? Y como les decía, todos los problemas jurídicos los tenemos que ver desde el prisma constitucional. Y, y creo que eso es estamos, por eso le decía, en un pospositivismo. Algunos lo llaman un neoconstitucionalismo, pero creo que el término más exacto es pospositivismo, en donde los principios jurídicos, o sea, los principios del derecho, y los principios constitucionales tienen que ser evaluados al momento de resolver cualquier problema de carácter jurídico. O sea, este prisma constitucional debe estar presente y así debe trabajar. Al menos el abogado del siglo XXI tiene que tener esa mística de trabajo y esa herramienta de trabajo para que enfoque, tenga una estrategia de cómo hacer una asesoría, de cómo hacer una defensa, evaluando evidentemente la Constitución. Ahora le damos pase a Marcos Yosimar, por favor. Marcos. Marcos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Bueno, para mí, respecto a la exposición que usted estaba dando, bueno, en el audio, fue algo muy novedoso que me llamó, ¿no? La atención respecto a la clasificación del derecho civil. Usted dijo que puede ser extrapatrimonial, patrimonial y mixto. Respecto a la clasificación mixta,
si estoy sincero, jamás había escuchado esa clasificación desde que he estado casi en la universidad. Siempre la he clasificado que el derecho civil viene a ser lo que es patrimoniales y extrapatrimoniales. Es decir, que siempre van a ser con las personas esos derechos, ¿no? Las extrapatrimoniales, mientras que las patrimoniales, ahí va a haber, digamos, una cuestión de variable respecto a un aspecto económico. Es decir, que se puede negociar, transferir, más que todo el aspecto económico que tiene que estar en la clasificación patrimoniales, ¿no? Y mixto es un juego a veces entre los dos, como digo, creo que es de derecho de familia, ¿no? Que de ahí viene, y también le comento algo muy novedoso también, que se liga bastante a lo que es ahora el derecho público, teniendo en cuenta que tanto el derecho público actualmente está emitiendo ya también normas lo que respecta al derecho de familia, ¿no? Que ya hay cierto procedimiento o un proceso en específico que va a regular va a la redundancia, ese proceso, ¿no? Que a la vez también puede derivar de lo que es de derecho familia, lo que está establecido en el código civil, ¿no? Además, para cumplir también ciertos requisitos que establece el mismo Código Civil, como en el matrimonio, ¿no? Ok, bien. Otro punto, agregando también otro punto también muy importante que me llamó la atención, es sobre el principio de, de solidaridad social, que actualmente ahora se está mirando bastante esa solidaridad social respecto a que están haciendo las empresas, ¿no? Que desde el punto de vista que hacen un contrato, vamos a decir, un contrato social, en este caso con el Estado, es decir, un ejemplo, una concesión que haga una empresa privada por medio del Estado, sí o sí, actualmente tiene que hacer una solidaridad social o responsabilidad social, ¿no? Es decir, el trabajo que realiza tiene que dar un bienestar a todo ese contexto donde está al contexto social donde está realizando el trabajo, ¿no? En el caso, creo que, por decir, las minas, ¿no? Ellos tienen que dar un pequeño aporte en la comunidad donde están extrayendo la mina, ¿no? Un ejemplo acá también las refinerías petroleras, ¿no? Ellos tienen que dar un aporte social en la comunidad donde están extrayendo petróleo, ¿no? Sí, muy importante, profesor. Eso lo he estado escuchando en su audio de exposición, profesor. Ok, Marcos, muchas gracias. A ver, sí, efectivamente, a ver, lo que pasa es que cuando las clasificaciones que se hacen en cualquier materia no son buenas ni malas, sino básicamente son útiles para entender mejor, en este caso, una rama del derecho, como el derecho civil. Entonces, claro, no se puede hablar exclusivamente, o se puede hablar exclusivamente de derechos civiles extrapatrimoniales, de estos derechos civiles absolutos, de estos derechos que no son cesibles, que son inherentes a la persona. Y por otro lado, los derechos patrimoniales que son cesibles, que son transferibles, que son negociables. O sea, esos derechos, como derecho civil, tienen, de al menos en el derecho de familia, si se quiere, hay una especie de fusión en la relación familiar, desde que las personas deciden hacer vida en común, ya sea en concubinato, porque el concubinato genera relaciones patrimoniales, o en todo caso a través del matrimonio. Entonces, desde que dos personas deciden vivir juntas, estas personas van a generar, sobre todo con el matrimonio, van a generar unas relaciones, por eso se dice mixto, genera estos dos tipos de relaciones, porque con el matrimonio van a ser una sociedad de gananciales, una sociedad de bienes. O sea, si las personas no dicen nada al momento de contraer matrimonio, se entiende que han optado por el régimen de sociedades gananciales, en donde hay bienes propios y bienes sociales, ¿ok? Pero con el matrimonio no solamente hay este derecho porque es exclusivamente patrimonial,
sino que también con el matrimonio se va a generar un vínculo extrapatrimonial, que es el tema de la fidelidad, el respeto, la armonía que debe tener una pareja, un matrimonio. Eso no es cesible, no es negociable. Por eso se habla de que el derecho civil, también hay un derecho civil mixto que combina tanto estos derechos absolutos, que son los derechos inherentes a la persona, los derechos extrapatrimoniales, con los derechos patrimoniales que nacen con el matrimonio. Dentro del matrimonio, o se puede optar antes de contraer matrimonio, ir bajo el régimen de separación de bienes, que también ahí definitivamente hay un vínculo de carácter patrimonial, porque definitivamente, si se opta por el régimen de separación de bienes, igual con los bienes que tiene cada miembro de la sociedad conyugal, se va a tener que mantener a la familia, y hay una relación ahí de carácter patrimonial. O sea, en el derecho de familia está presente tanto estos derechos no cesibles, no negociables, como la fidelidad, el amor, la comprensión, y por otro lado está el tema patrimonial. O sea, un matrimonio genera definitivamente relaciones de tipo patrimonial. Ok, y por otro lado, no hay que olvidar, hablando de los principios del derecho civil, este principio de solidaridad social, que básicamente es un principio que nace en el siglo XIX, que nace con los exégetas del Código Napoleónico, porque en un principio, como se sabe, la propiedad privada o la propiedad en sí era una propiedad absoluta, es decir, yo con mi propiedad podía hacer lo que me daba la gana. O sea, eso se fue morigerando, eso se fue atenuando, y aparece este principio de solidaridad desde el uso de los bienes, desde la propiedad. O sea, la propiedad tiene que ejercerse en armonía con el interés de la sociedad. Por eso es que ahora, por ejemplo, en la zona monumental de Iquitos, o de Lima, por ejemplo, o de las principales ciudades, es importantísimo el tema del Ministerio de Cultura para poder determinar qué modificaciones vamos a hacer en nuestra propiedad. ¿Ok? Entonces hay muchas limitaciones a partir de este principio de solidaridad, de usar la propiedad en armonía en la armonía con los intereses que tiene cada sociedad. ¿Ok? Bien. Entonces, muy bien, Marcos. Ahora, Ceci, Valeria, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Con respecto a las sesiones que hemos estado viendo el día de hoy, me gustaría continuar un poco con lo que estaba hablando mi compañero anterior, al compañero que habló hace un rato, respecto a la definición que podemos tener sobre el derecho, ¿no? Me llamó mucho la atención los pilares en los cuales está dividido el derecho, ¿no? Esta ciencia jurídico-social, que yo lo definiría con mis propias palabras, como una ciencia que regula todos los aspectos de nuestra vida a través de las leyes o normas, ¿no? Y que ha venido evolucionando desde la antigüedad, la época romana, la época moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, a lo que iba. Lo que me llama mucho la atención es que estos pilares, que son las personas, la familia y el patrimonio, como lo mencionaba mi compañero, justamente son temas que lo recoge el Código Civil, ¿no? Que viene a ser como nuestra madre, ¿no? En este sentido, en el derecho civil, en esta rama, ¿no? Y es interesante cómo también nuestro código sigue este orden, porque yo creo que cada uno es consecuencia del otro.
cuando una persona existe, una persona se reproduce y genera familia. La familia genera derechos. Entonces el Código Civil también en cada libro nos recoge de forma ordenada, de forma correlativa, todos estos pilares, ¿no? Las personas, que son las personas naturales, jurídicas, las fundaciones, las asociaciones, ¿no? Después tenemos a la familia, las sucesiones, herencia, la afiliación, etcétera, ¿no? Y después ya tenemos todo lo que son los derechos patrimoniales respecto a derechos reales, por ejemplo, obligaciones, contratos. Entonces, eso, ¿no? Me parece muy interesante y es muy bonito ver cómo el derecho también tiene su propio orden, vamos a decirlo, ¿no? Es una ciencia compleja, pero a la vez yo lo veo muy organizada, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Ok. A ver, solamente para, sí, interesante el comentario del Ceci Valeria. Solamente para tener claro el tema de lo que es el derecho. A ver, ¿y qué es lo que tenemos? O sea, no hay que confundir el objeto de estudio de la ciencia jurídica, que vendría a ser el conjunto de normas, principios y procedimientos. Lo que hace la ciencia jurídica es describir, explicar estas prescripciones y a su vez, con esta descripción, con esta explicación, con esta interpretación de las normas, se pueden predecir conductas. Entonces, o sea, eso hay que tener cuidado y hay que manejar. Creo que a nivel ya sobre todo los que se están haciendo estudio de posgrado, esa distinción de que no hay que confundir, o sea, la ciencia jurídica, hay una discusión, evidentemente hay gente que dice que el derecho no es ciencia, yo considero que sí es ciencia, o en todo caso el derecho se hace investigación científica en el derecho. Entonces, la visión que se tiene, o sea, la ciencia jurídica lo que hace es describir. Entonces, ¿qué cosa es el derecho civil? El derecho civil es una disciplina jurídica que va a estudiar estas normas, estos principios y procedimientos que regulan la vida del hombre de a pie, que regula la vida de los hombres en general. Entonces, es una disciplina que va a describir estas normas. El Código Civil no es el derecho civil, es el Código Civil. El derecho civil es la disciplina que estudia estas normas, que lo va a describir, que lo va a explicar, que a partir de esta descripción y explicación podemos predecir conductas en el futuro. ¿Ok? Entonces, de eso se encarga el derecho civil. Y las normas civiles que están contenidas en nuestro código, bueno, vienen a ser el objeto de estudio de esta disciplina que es el derecho civil. ¿Ok? Solamente esa atingencia. Ahora le damos pase a Milagritos. Por favor, Milagritos, ¿cuál es tu comentario? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Estimados compañeros, muy buenas noches. Bueno, más que quizás de repente hacer una pregunta para terminar y al finalizar de mi comentario, quiero recalcar cuán importante es entender y estudiar los orígenes de la palabra en sí, el tema derecho, del tema civil. Entonces, es importante investigar, como usted lo dice, doctor, muchos creen que esto no es una ciencia, y yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque para nosotros, bueno, desde las épocas anteriores, para entender los problemas, se tendría que haber investigado cuál es el comportamiento que estas personas llevan a tener esos problemas y cuáles serían las posibles soluciones. Entonces, producto a ello es que salen estos tipos de términos,
temas, personas que empezaron a investigar el comportamiento, las posibles soluciones mediante de directrices que se han empezado a encaminar, ya perfeccionándose posteriormente hasta llegar hasta la actualidad, empezando obviamente desde la época romana, luego moderna y contemporánea. Entonces, yo digo, mire, nosotros hablamos ahorita de la constitución política y nos damos cuenta que al terminar todo esto de la constitución política, que estos principios han sido tomados para ponerlos en la constitución política y posteriormente ya darnos ahora el Código Civil, los otros códigos que tenemos. Entonces, ahora yo quería preguntarle, doctor, no me quedó muy claro respecto al tema del principio de la solidaridad social. No sé si de repente usted podría hacerme un ejemplo para yo tenerlo plasmado, o sea, ¿a qué nos referimos? ¿O de qué manera lo podemos ver plasmado en nuestro Código Civil, el tema del principio de la solidaridad social? Ya. Al finalizar, esa era mi pregunta que quería hacer, doctor. Ok, a ver, bueno, yo ya algo he explicado a propósito de la intervención de la señorita Ceci Valeria. A ver, le decía que con respecto al principio de solidaridad social, y también Marcos me parece que tocó el tema, el principio de solidaridad social es un principio que nace en el siglo XIX y que lo podemos ver en las normas que tiene no solamente la Constitución, sino también nuestro Código Civil, en el sentido de que, sobre todo enfocado exclusivamente en el uso de la propiedad, en el uso de los bienes. O sea, los bienes, si bien es cierto, no son derechos absolutos. La propiedad no es un derecho absoluto. Una propiedad tiene que usarse en armonía con el interés de la sociedad. Ahora, ¿cómo se puede usar este principio de solidaridad social? Este principio de solidaridad social, ¿cómo se puede usar en otros aspectos del derecho civil? A ver, se me ocurre pensar, por ejemplo, en esta institución que son fundamentales, que son de las instituciones más importantes que ha creado el derecho, que ha creado el hombre, y sobre todo en el derecho romano, es el tema, uno, de la persona jurídica, y otro, el tema de la representación, el tema del acto del apoderamiento. O sea, la regla general es que los negocios jurídicos se deben celebrar de manera directa, es decir, los interesados, las partes interesadas de celebrar un negocio jurídico lo tienen que hacer de manera directa, de manera presencial, si quiere, o virtual, pero de manera directa. Sin embargo, hay situaciones, y esta situación de la creación de la representación, de esta institución de la representación de los actos de apoderamiento, son importantísimos porque sin ella no se podría celebrar negocios. Una persona no podría, por ejemplo, estar jugando en la Bolsa de Valores de Nueva York, de Madrid, de Santiago, de Miami, de Lima, de Sao Paulo. O sea, yo podría estar a través de un representante jugando la bolsa. Yo podría estar celebrando negocios jurídicos en la capital, en Lima, podría estar en Arequipa, en el norte del país, en Piura, en Trujillo, haciendo negocios a través de mi representante. ¿Y cuál es el fundamento de la representación? Este principio de solidaridad, o sea, de la solidaridad que hay para coadyuvar, para ayudar a una persona a realizar negocios jurídicos que le interesan, que le sirven para satisfacer sus necesidades. Entonces, el principio de solidaridad lo vamos a ver claramente como fundamento, ¿no? Como uno de los fundamentos, porque hay varios, de la institución de la representación, que eso lo estudia y que está en el libro 2 del Código Civil. ¿Ok? Entonces creo que esos son, me parece, sobre todo, después podemos ir hurgando, podemos ir viendo este principio de solidaridad que va a estar presente siempre
en todos los negocios jurídicos que se celebran, que se hacen, siempre va a estar pensado no solamente en los intereses que uno tiene, sino todos los negocios jurídicos tienen que tener una armonía con el todo social. Entonces, pensando en la sociedad en general, o sea, no solamente, con eso no quiero decir que el hombre se convierta en un medio, ojo, o sea, el hombre no se puede convertir en un medio. El hombre es un fin en sí mismo, como decía Kant. Entonces, y yo creo que, o sea, nosotros, o sea, como personas, nos realizamos en el seno de una sociedad. Y por tanto, cualquier negocio jurídico que yo realice para satisfacer mis intereses, tienen que guardar armonía con el todo social. Y ahí está este principio de solidaridad que inspira y que está presente en todas las instituciones del derecho civil. O sea, no solamente en el seno de la familia, sino en el seno mismo de la sociedad, o sea, de la persona que satisface sus necesidades, que hace relaciones sociales con otros, celebra negocios jurídicos, pero siempre va a estar presente esta cuestión de la solidaridad, de estar pensando de que no se puede afectar los derechos de terceros, los derechos que están presentes en los intereses que son comunes a todos. ¿Ok? No sé si está conforme, Milagritos. Sí, doctor, muchísimas gracias por la aclaración. Ok, entonces ahora le damos pase a Carmen Karina. A ver, Carmen, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Me pueden escuchar? Sí le escuchamos. Sí te escuchamos, Carmen. Bien. Bueno, con respecto a mi aporte en esta clase, después de haber apreciado los tres audios con sus respectivas diapositivas, voy a empezar con el tema de lo que vendría a ser la etimología de la palabra derecho. Si bien es cierto, se basan a dos términos, que vendría a ser el primer término, que es directum, que básicamente es de carácter netamente procesal, y jus, o el otro término, que equivale a lo que vendría a ser a gobernar, comprender. Entonces, ¿qué quiero sintetizar? Experimentales, como por ejemplo, ya sean acciones procesales, ya sea de reparar, enmendar, y por tanto, estos se basan ya sea a procedimental, tenemos el tema, por ejemplo, de derecho procesal constitucional, derecho ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, etc. Y pues este término netamente basado en la acción procesal, que es el directo. Otro término, que es de jus, ese es meramente, se basa en un derecho adjetivo, que vendría a ser el derecho ya basado en el Código Civil, a las normas que tiene nuestro Código Civil. Eso es con respecto a los que también quiero precisar con respecto al autor filósofo italiano Giorgio Del Vecchio. Él refiere o da una acepción o universal que debemos dar una definición lógica que valga mañana, que valga el mañana, el hoy y el ayer. Y también decía que se refiere al doble. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos conocimiento, que en este caso se debería elevar del conocimiento vulgar a un conocimiento superior. Y el otro punto era
con respecto al hecho de las diferencias de las categorías jurídicas y de las no jurídicas, aquellas normas que son de carácter netamente social, incluyendo los no positivos y los límites. Y así también hace referencia a la historia de un pensamiento jurídico, en la que menciona sobre lo justo natural y lo justo positivo. ¿Qué vendría el justo natural? Basarse en un sistema de derecho natural. Y mientras tanto, el justo positivo se basaría en un sistema de derecho positivo. Vendría a ser eso un doble aspecto a una misma realidad, ya que vendría eso a dar hincapié en un derecho natural de un aspecto deontológico. Y también quiero precisar con respecto a que este filósofo italiano, Giorgio, decía que está implícito en nuestra mente, ya que es la forma de crear, él decía que es una forma de que no se podía de pronto plantear de una experiencia jurídica que nos pueda dar un concepto que se basase en la forma y que se basase en la forma, que esto tendría que ver con la razón y la mente. Eso es con respecto al primer video, por decirlo así. Y con respecto al segundo, puedo apreciar, ya también con la exposición de usted, doctor, que el derecho civil, si bien es cierto, es una disciplina jurídica, pues va a regular la vida de los hombres en general, y por tanto, el Código Civil trasciende de forma que se regula la vida del hombre en general en sus varios libros, como por ejemplo está el libro de la persona, que están las personas naturales, persona jurídica, el libro 2, que es el libro de acto jurídico, que están los negocios jurídicos, el libro de familia, de derecho de familia, derecho de sucesiones, derechos reales, derecho de obligaciones, prescripción y caducidad, registros públicos y también el derecho internacional privado. También aquí quiero precisar sobre la clasificación, que si bien es cierto, existen 3 clasificaciones. En este caso está la clasificación en derechos civiles extrapatrimoniales, las patrimoniales y las mixtas, que en este caso vienen a ser ya, por decirlo, la unión de tanto parte extrapatrimonial y la patrimonial. ¿Y qué refiere la clasificación extrapatrimonial? Refiere que son derechos absolutos, que son inherentes, que nacen de la misma persona, que están impregnados, forma parte de nuestro ser, por eso son inherentes. Como por ejemplo, recuerdo que mencionaba sobre la fidelidad conyugal, sobre el derecho a tener nuestro nombre, a nuestro domicilio. Son cuestiones que no se puede ceder, que no se puede transmitir, que no se puede transferir. Entonces, también tenemos los derechos civiles patrimoniales, que en este caso, a diferencia total del extrapatrimonial, aquí ya dan características de aquellos derechos que se pueden transferir, que se pueden ceder, que se pueden negociar y que son valuables económicamente, que son valuables económicamente dentro de un mercado, o sea, que se puede valorizar económicamente. Entonces, aquí ya entra a tallar, por ejemplo, en este caso el derecho civil, los derechos reales, como los bienes muebles. Entonces, y por último, el derecho mixto hacía referencia ya a lo que vendría a ser el derecho de familia, los derechos de matrimonio, regímenes de sociedades gananciales. Y pues considero también hacer mención o precisar con respecto a los principios. Con respecto a los principios, mencionaba el principio de la personalidad. Este principio yo lo defino como que todos los sujetos somos capaces de adquirir derechos y también obligaciones. Por tanto, como segundo principio, el principio de autonomía de voluntad, ya acá
la posibilidad de autorregularnos. ¿Qué quiere decir? Que está en la libertad, libremente, que son intereses y por lo tanto, mencionaba que debe regular nuestras relaciones privadas de forma que no se debe de atentar contra el orden público. Entonces tiene que haber de pronto un equilibrio, tiene que basarse en la libertad y de forma que se tiene que regular eso contra el orden, o sea, que no se transgrede el orden público, por decirlo. También con respecto al principio de libertad de realizar negocios jurídicos. O sea, quiere decir que tenemos la libertad de nosotros elegir con quién pactar un negocio, con quién hacer un contrato, y también tenemos la libertad de poder estipular cláusulas en el contrato, de forma expresa, de saber qué derechos tengo y qué obligaciones también tengo. También mencionabas el principio de propiedad habitual, que en este caso se reconoce por el trabajo, que ahí, como bien menciona el principio de propiedad, ya ahí entra a caber lo que son los bienes muebles, los bienes inmuebles. También mencionaba el principio de la intangibilidad de la familia. Considero que es un principio muy importante porque en detallar la familia, considero que la familia, tanto como mencionaba en el video, que se tiene que respetar y por lo tanto se tiene que preservar. También mencionaba el principio de legitimidad de herencia y el derecho a testar, que pues esto ya basando al derecho sucesorio. Somos conscientes que pues si nosotros queremos dejar un testamento para que de repente los que son padres, madres, quieren dejar como herederos a sus hijos o los que no, entonces ya es una libre elección y por lo tanto entra aquí a tallar con respecto al principio de legitimidad de herencia. También hay otro principio con respecto al principio de solidaridad social, que es un principio que varios de los compañeros están comentando. Considero que es un principio que me llamó la atención, puesto que, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un principio de solidaridad social. Me quedo con la última parte que explicaba el doctor Blas, que decía que es un fundamento de la institución de representación. ¿En qué sentido? De pronto lo interpreto. El ser humano tiene cuestiones de poder pactar negocios y de repente, al querer pactar un negocio, esté imposibilitado de repente por ciertas razones. Entonces, va a poder un tercero de pronto coadyuvar a realizar estos negocios jurídicos para que así esta persona se pueda satisfacer sus propias necesidades. Y entonces, por eso es que se le conoce como solidaridad social. Es una forma de que de pronto alguien, un tercero, se solidarice y de forma que pueda pasar un negocio, obviamente que tenga que ser lícito y pues no que tenga que regir ciertas conductas legales. Y considero que ese es mi aporte. Muchas gracias. Ok, Carmen, gracias a ti. Has hecho una síntesis, bueno, de los 3 audios o videos. A ver, muchas gracias, Carmen. Ahora le damos pase a María Pinedo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi aporte en esta clase, bueno, para empezar, qué nostalgia, doctor, de nuestras clases a las 5 de la mañana en los seminarios. Qué nostalgia, doctor, de pregrado. Bueno, uno de mis aportes o mi duda, ¿no? En esta clase, sí, es una pregunta para usted, doctor. Si bien es cierto, partiendo del derecho civil, ¿no? Entendiéndolo como parte del derecho privado, que viene a regular las relaciones entre los particulares, específicamente en uno de los libros, ¿no? Que es el derecho de familia, que si bien es cierto es una de las instituciones que se han hecho parte del orden público o del derecho público, y también es parte de la clasificación del derecho civil en los derechos civiles mixtos, eh, ¿consideraría usted que de repente como nuestra legislación lo tiene dentro del Código Civil, pero sé yo que en la legislación comparada como en otros países, ya sea, ¿no?
no sé si me equivoco, Argentina, Chile, Bolivia, tienen un código de familia. ¿Consideraría usted que es importante que nuestro país desarrolle este código, dado la complejidad o al contenido amplio del derecho de familia? Si es así, ¿cuál sería la importancia o no tendría mayor relevancia? Muchas gracias, doctor. Ok, María. Sí, a ver, interesante tu pregunta. O sea, si estaría de acuerdo o no con que el país eh, pueda hacer, en algún momento decidir tener un código de familia. Yo creo que si nosotros vemos de que la familia es la célula más importante que tiene la sociedad, si tenemos una familia fuerte, una familia que esté bien regulada, o sea, que esté bien constituida, vamos a tener una sociedad fuerte, un Estado fuerte, una sociedad seguramente más solidaria, porque creo que los problemas que tenemos ahora en el mundo moderno, sobre todo en este siglo XXI, creo que creo que la familia está en crisis, la familia está en crisis, y eso se genera a su vez en la crisis que vive la sociedad y que también lo vive el propio Estado. Entonces, si es conveniente o no un código de familia, eh, o sea, se justificaría evidentemente un código de familia porque ahí se reuniría todos los aspectos que tengan que ver también con la regulación de este famoso código de los niños y de los adolescentes, que forman parte también del derecho de familia. Entonces, creo que, eh, creo que estaría bien, o sea, que se regule en un solo cuerpo normativo, que tenga sus principios, entonces que se pueda regular todos los aspectos de familia, o sea, todo el derecho sustantivo de la regulación del matrimonio, de las relaciones que tengan los hijos con los padres, y también de las relaciones que puedan tener cuando la familia entra en crisis, ¿no es cierto? Cuando ahora se habla del concepto de familia, es un concepto muy amplio, ya no solamente se habla de una familia nuclear, sino hay varios tipos de familia. Familias son todos los que viven en un mismo techo, que pueden estar los tíos, los abuelos, o a veces solamente en una familia está la mamá, o está el papá, o está el tío, no sé, o la tía. Entonces ya el concepto de familia es un concepto que ha variado, pero ahí creo que está el problema y está la crisis. Ahora, ¿qué puede hacer, qué podemos hacer a través de las normas? Se puede hacer mucho, pero también hay que ver las limitantes que tiene. No hay que olvidar que el derecho pertenece al mundo del deber ser. O sea, el derecho siempre se da. Por eso, en la intervención de su compañero que hablaba de la estructura y la superestructura desde el punto de vista del materialismo dialéctico, que es marxismo. Entonces, el derecho juega un papel importante al regular las conductas. O sea, hay un juego dialéctico. Sí, es cierto que que la estructura determina un tipo de derecho, pero el derecho, o sea, y ahí está el juego dialéctico, el derecho también juega, o sea, hay una relación, o sea, hay una relación de tratar de encauzar esta estructura. Entonces, el derecho pertenece a esta superestructura, a lo que se llama el mundo del deber ser. O sea, es lo que queremos que sea, pero no lo que es. O sea, lo que es lo que vemos en la realidad. Lo que vemos resolviendo en un juzgado de familia, lo que se ve resolviendo en un juzgado no sé si antes hablaba del juez de menores, ahora es juez de familia, o sea, ese es o sea, se podría decir que ese es el verdadero derecho de familia. Entonces, o sea, en la medida en que nosotros con un código podamos hacer que la crisis que vive la familia en este mundo moderno,
o en todo caso para entender mejor a la familia, creo que es importante, sería importante, bueno, que en un cuerpo normativo, alejado ya del derecho civil, del Código Civil, se pueda regular todo esto, que no solamente está el derecho sustantivo de la regulación propia de la familia, de las relaciones patrimoniales que se generan producto de la convivencia o del matrimonio, sino de las relaciones que hay entre los padres e hijos y las relaciones que hay con toda la familia. Y los conflictos que se generan en la familia también se regulen o sea, en este código. Entiendo que están también los procesos que se generan producto de estas desavenencias que puedan haber, de esos conflictos que puedan haber dentro del seno de una familia. Entonces creo que estaría bien. Ahora, pero nosotros siempre tenemos este respeto, entre comillas, a tradiciones. O sea, la tradición es que siempre en nuestro Código Civil, desde el primer código, siempre ha habido un libro que regula el tema de la familia. Pero se dan cuenta que hay un código de los niños y de los adolescentes que regulan el tema de los menores en relación con su familia, con sus padres, el tema de la patria potestad, el tema de los tutores, ahora se habla de apoyos, de salvaguardas. Entonces todo eso pienso que no estaría mal. Y yo no soy un especialista en el derecho de familia, pero creo que no estaría mal hacer un código de familia, desprenderlo del código. Y por eso, a más de 30 años de la vigencia del código del 84, necesita no necesariamente cambiar, hacer un nuevo código civil, pero necesita una revisión. O sea, ya tiene muchas enmiendas, pero creo que se necesita una revisión total de nuestro ordenamiento jurídico. Desde que nació el Código Civil, los mismos autores del Código Civil del 84, el año 85, 1985, en un famoso congreso que se dio en la Universidad de Lima, querían cambiarlo esta gente. O sea, los mismos autores ya se daban cuenta de los errores que tenía en ese momento nuestro Código Civil. Entonces, creo que si producto, yo no, o sea, yo estoy convencido de que, por eso estoy en contra de las modificaciones de asambleas constituyentes. Estoy totalmente en contra de eso. No creo, o sea, creo que el derecho es importante, pero que no creo que es determinante para cambiar una realidad. El derecho, por eso tiene un tema vinculante. Muchísimas de las normas son imperativas. Las personas que incumplen una norma deben ser sancionadas. Entonces, en este juego creo que no sé si con un código de familia realmente la crisis de la familia que le está tocando vivir, que se está viendo, sea la solución al problema de la familia como núcleo, como célula nuclear de la sociedad. Si con un código de familia vamos a mejorar la crisis, ¿no? El tema de la familia, estaría totalmente de acuerdo, pero tengo mis dudas porque no creo, por eso estoy en contra de cualquier asamblea constituyente, creo que con una constitución no vamos a cambiar la realidad del país. Estoy convencido de eso. Tenemos que cambiar nosotros. La verdadera constitución la tenemos nosotros y no lo que pueda estar en una norma. Lo que pasa es que con la norma la pretensión es seguramente perpetrarse en el poder. Hacer lo que les interesa a ciertos grupos, pero creo que con el derecho no se cambia la realidad. El derecho va a encauzar la realidad,
En todo caso, es la pretensión. Por eso Kelsen decía que el derecho es una técnica de control social. O sea, con el derecho se controla la conducta de las personas en un seno social. Pero eso, como lo decía el propio Kelsen, es la pretensión que tiene el derecho. Pero el derecho está en el mundo del deber ser y no es el ser. O sea, no es la realidad en sí. Pero el derecho sí tiene mucho que ver con la realidad. Trata de modificar esta realidad. Bueno, eso es lo que te podría decir, María, con respecto a tu pregunta. Muchas gracias. De todas maneras, a este nivel de estudios, es importante que se haga, yo siempre digo, dar un paso atrás, una mirada atrás. A nivel de posgrado ya tenemos esa posibilidad, ¿no? Que a veces en pregrado somos más estudiando exégesis de normas, que para mí no es lo más importante, pero ya a nivel de pregrado ya sería inadmisible que se esté repitiendo lo que se hace en pregrado. ¿Ok? Gracias, María, por tu intervención. No sé si has quedado conforme con lo que te acabo de decir. Sí, doctor, conforme. Muchas gracias. Perfecto. Entonces ahora le damos pase a Henry Hernández. Henry Hernández. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestrista. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Doctor, buenas noches. Hablando etimológicamente de la palabra de derecho, derecho es universal. Es una palabra universal, una ciencia aplicable que será investigado no solamente ahorita y seguirá con las investigaciones, con los profesionales que posteriormente vamos a tener. Históricamente hablando, investigando, la palabra derecho nace de Grecia. Y en Grecia, por no darle tanto un concepto adecuado, tenemos al emperador Justiniano. El emperador Justiniano, gracias a fue un político también, gracias a su desarrollo de él, trajo el código justiniano. Es por ello que en estas palabras latinas de derectum y jus o jus viene la palabra de justiliano, de justicia. Asimismo, doctor, estas dos palabras son un derecho donde el gobierno actual, como su propia palabra lo dice, debe de gobernar, ayudar y proteger al pueblo, lo cual creo que este gobierno no lo está haciendo. Disculpen el concepto, pero creo que a mi parecer no está cumpliendo con el pueblo. Respecto a Giorgi de Viejo, lo que he escuchado tiene dos derechos, ¿no? El derecho natural y el derecho positivo, lo cual el derecho positivo representa un concepto lógico dentro de las normas jurídicas. Y el derecho natural es un poder subjetivo de la persona, lo cual no puede contravenir el derecho positivo. Nos estaríamos yendo en contravención al derecho positivo. Respecto al concepto del derecho civil, doctor, este derecho, como le he mencionado desde Justiniano, llegó a Roma. En Roma se hizo como un derecho privado, procesal, donde comprende dos derechos, el jus civiles, que eran de los romanos, propiamente de los ciudadanos romanos, y el jus genti, que era de los extranjeros, ¿no? Con los ciudadanos romanos era algo mixto. La importancia de este derecho, del derecho civil, doctor, es supletorio en todas las materias, ya sean derecho mercantil, derecho comercial, laboral, siempre va a suplir algún principio que dichas materias van a necesitar. Respecto a la clasificación del derecho civil,
tenemos, ¿no?, el derecho civil extrapatrimonial, que no es negociable ni intransferible. Tenemos el derecho civil patrimonial, que son los derechos reales, los bienes que sí son negociables, los cuales también se da el derecho mixto. Está el derecho de familia, que son de carácter patrimonial y de derechos de gananciales. Respecto al contenido del derecho civil en las personas, el patrimonio, todo eso lo regula la Constitución, doctor. Básicamente, en el título primero de la Constitución habla del derecho fundamental de la persona y de la sociedad, lo cual en el Código Civil también nos dice, ¿no?, derecho de la persona, en su título 1, principio de la persona. El derecho a la familia, el derecho al patrimonio. Todo ello lo regula la Constitución, lo cual nuestros juristas han tenido la noble causa de crear el Código Civil. Ese es todo, doctor. Ok, Henry, muchas gracias. Has hecho una síntesis de lo que hemos hecho en estos audios o videos. Ahora le damos pase a Joyce Elezcano. A ver, Joyce. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Quisiera hacer un breve comentario sobre el derecho como ciencia. He estado leyendo la obra del autor Marcel Rubio Correa en su libro El sistema jurídico, introducción al derecho, que él se plantea una pregunta. ¿El derecho es una ciencia o más bien una disciplina teórica del saber humano? Pues él dice que todo depende del punto de partida, de lo que consideran ciencia. Pues nos dice que modernamente se considera que una ciencia debe tener cuando menos presupuestos comunes, unidad de objeto y unidad de método. Es ello lo que permite desarrollar y acumular un conocimiento intersubjetivo que, sin negar la innovación, permite interactuar dentro de un campo claro y distinto del quehacer intelectual con un sentido Pues también nos dice que el derecho carece como disciplina global del conocimiento humano. Por lo tanto, él considera que no es una ciencia, sino una disciplina del saber. Dentro de mi punto de vista, y por lo que lo estaba escuchando usted, doctor, considera el derecho como una ciencia, y de igual manera yo. Pues el derecho como ciencia tiene por objeto el estudio, la interpretación de un ordenamiento jurídico que en su integridad estudia el derecho positivo, es decir, las normas vigentes. Bueno, doctor, eso sería mi comentario respecto al derecho como ciencia. Ok, bien. Es un tema claro, al inicio de este curso de Derecho Civil le hemos creído pertinente sobre todo hablar de lo que es el derecho, de lo que es el concepto del derecho. El tema de la discusión de si el derecho es ciencia o no es una discusión de la filosofía, de la epistemología jurídica. Lo que pasa es que primero el problema está en saber qué cosa es la ciencia. Y creo que con el respeto que se merece, a mí me he formado con los libros, con ese libro que usted en su primera edición, en el año 1985, yo lo leí cuando estaba en la universidad. Ahora tiene más de 10 ediciones, el profesor Marcel Rubio Correa. Pero creo que el problema está en saber, o en todo caso, en discutir primero el concepto de ciencia. Si nosotros comparamos el derecho, evidentemente, con las matemáticas, con la lógica, con las ciencias sociales, podemos concluir, como decía Kirchmann, un famoso jurista alemán en el siglo XIX, decir que el derecho no es ciencia porque evidentemente los comentarios que se pueden hacer a determinadas normas al momento de modificarse una norma, decía Kirchmann,
El problema era en el objeto, ¿no? O sea, la matemática estudia los números, las relaciones que hay con los números, tiene un objeto definido, pero Kirchmann decía que el objeto del derecho, que es la norma, es un objeto cambiante, a diferencia de los números. Entonces, hay un problema hay un problema en cuanto al objeto. Pero el problema es comparar, pues, al derecho con las matemáticas. El objeto del derecho es cambiante, sí, por supuesto. Y es una realidad y no se puede negar. Yo lo puedo ver cuando yo comencé a estudiar derecho. Yo estudié la Constitución del 93. Tenía mis libros de derecho constitucional. Tengo libros de derecho constitucional. Los comentarios que hizo Enrique Bernales, Carlos Blancas y otros autores, Chirino Soto, los comentarios que se hicieron a la Constitución del 79, con la Constitución del 93, siguiendo a Kirchmann, le tiraría todos mis libros al tacho. Y eso no es cierto. No es cierto. Porque cuando se hace ciencia jurídica, lo que hace el jurista es describir y explicar normas. Y con eso puede predecir conductas. Y lo que se tiene que tener claro es que lo que hace la ciencia jurídica es esta descripción, explicación de las normas. O sea, va de explicar y describir prescripciones, porque el derecho son prescripciones. Es un lenguaje prescriptivo y se describe ello. Cuando se modifica, vamos a tener una herramienta, los métodos que usa un jurista para seguir, para poder, en todo caso, interpretar y describir. Ahora, hay un núcleo que no cambia. Por ejemplo, el tema de los derechos fundamentales de la persona, prácticamente son los mismos. Entonces yo no puedo tirar al tacho mis libros, por más que se haya cambiado a la Constitución del 93, esos libros me son útiles aún. Entonces no es cierto lo que dice Kirchmann. Ahora, yo recuerdo siempre, porque lo enseño en la universidad en pregrado, en el curso de Filosofía del Derecho, hay dos autores que yo cito siempre. Uno es Mario Bunge con respecto al tema de la clasificación de las ciencias. Mario Bunge dice que hay ciencias formales y fácticas. Las ciencias formales son la matemática y la lógica, y las ciencias fácticas son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y Mario Bunge dice que el derecho es una ciencia social. Pero está equivocado Mario Bunge. El derecho no es una ciencia social. Tiene que ver mucho con la sociedad, de hecho, pero no es una ciencia social porque no va a describir. El derecho no describe. En todo caso, ya sería una ciencia aplicada, sería sociología jurídica. Ahora, eso es lo que dice Mario Bunge, pero hay un epistemólogo norteamericano, Carl Hempel, a fines de los 60, escribió sus libros de epistemología. Ahí él hace una clasificación de las ciencias interesante, que creo que está vigente hasta ahora y que deberíamos seguir si es que al menos defendemos la posición de que el derecho es ciencia. Él dice que hay tres tipos de ciencia. Las ciencias empíricas, lo llama, que vendrían a ser las ciencias fácticas, según Mario Bunge. Las ciencias no empíricas, que serían las ciencias formales, según Mario Bunge. Y él dice que hay un tercer tipo de ciencia, que son las ciencias normativas. Las ciencias normativas, según Hempel, son la ética y el derecho. ¿Y qué cosa hacen las ciencias normativas? Dice Hempel, describen prescripciones, explican prescripciones. Y yo le agrego, le pongo un plus, le agrego algo más. O sea, no solamente el derecho, la ciencia jurídica describe prescripciones, explica estas prescripciones, sino que a partir de esta explicación y descripción, lo que podemos hacer y lo que puede hacer el ciencia es predecir conductas futuras. Podemos predecir
qué se puede hacer, qué no se va a hacer con estas normas. Se puede predecir que sucedan o no sucedan, es otro tema. Entonces, desde ese punto de vista, el derecho es ciencia. Entonces, yo no comparto la opinión del profesor Rubio Correa, definitivamente. Yo sí creo que el derecho es ciencia. Se hace investigación científica, no como se hace en ingeniería, como se hace en la medicina, como se hace en la biología, como se puede hacer en las ciencias, estas ciencias formales o puras, como en las matemáticas o las ciencias naturales. Tiene sus propias, o sea, utilizamos las herramientas, el método científico. Y por eso hay en los estudios de posgrado, o sea, se puede hacer estudios, o sea, en todo caso hay tres formas de estudiar en derecho, o sea, tres tipos de hacer un estudio, una investigación filosófica del derecho, una investigación jurídico-social, o sea, ver al derecho en su aplicación, en su realización en la sociedad. O sea, cómo funciona el derecho o si no funciona el derecho. Esa es una tarea ya que se llama una investigación jurídico-social. Las universidades, yo soy egresado, yo les comentaba, yo soy magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero yo hice una maestría en Derecho Civil en los años 90, 95, 97, en San Marcos. Y las únicas investigaciones que admitían en esa época en San Marcos y en muchas otras universidades del Perú, era que tenías que hacer una investigación jurídico-social, porque se consideraba que las investigaciones dogmáticas no conducen a nada, no aumentan el conocimiento. Entonces tenías que hacer investigación, no solamente una descripción dogmática de una institución jurídica, sino hacer investigación tipo que hace un científico social, de lo cual no está preparado el abogado. O a ustedes les han enseñado a hacer entrevistas, estadísticas, etcétera, etcétera. Que yo sepa, no se enseña eso en derecho. En derecho se enseña a explicar, a interpretar normas. Claro, nos falta el tema de la interpretación de hechos. Entonces, eso nos falta, pero eso nos enseña, estamos preparados para eso. Entonces, en San Marcos, paradójicamente, y en la católica, ahora se admiten dos tipos de investigación. La filosófica no va a la investigación filosófica, pero hay una investigación que se llama cuantitativa, cualitativa, y que tiene que ver con esta investigación jurídico-social que se puede hacer con dificultad, pero podemos hacer, pero es mucho más difícil. Tendríamos que hacer, en todo caso, una investigación seria. Sería yo juntarme con un científico social, con un sociólogo, con un antropólogo, para poder hacer una investigación realmente interesante en materia de jurídico social, para describir normas y saber cómo funcionan estas normas en la realidad. Ok, pero ahora también hay las investigaciones en el propio San Marcos, porque yo estoy vinculado a San Marcos también. En el propio San Marcos se permite ahora las investigaciones dogmáticas. Lo que decía Hempel, o sea, se puede y se hace, y es ciencia, el tema de describir prescripciones, de explicar prescripciones, es decir, de describir normas, de explicar normas, y a partir de ahí predecir conductas. Y es todo eso utilizando el método científico. Algo más con respecto a este tema. Yo soy egresado de la primera promoción del doctorado en Derecho de esta universidad, de la UNAM. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar el curso de metodología en el doctorado, el profesor
que era un sociólogo que venía y enseñaba estas técnicas de investigación jurídico-social, leyendo un poco más, porque era es un tipo, el doctor Cafferata, es un tipo muy preparado, un sociólogo muy inteligente. Él se dio cuenta, revisando lo que hacemos los abogados y lo que hacen los juristas. Los juristas son los científicos del derecho. No todo abogado es jurista. Cualquiera puede ser abogado, pero cualquiera no es jurista. Entonces, los juristas son los científicos en materia jurídica. Y él se dio cuenta, leyendo, no solamente autores peruanos, a Fernando de Trasegni, a Fernández Cesarego, a Osterling, a Castillo Freire, a Roy Freire en materia penal, a Peña Cabrera, a todos los que hacen estudio. Él no veía, o sea, la investigación, decía, yo me di cuenta recién que estaba en un error al enseñar de que la investigación en el derecho tiene que ser una investigación exclusivamente en función de cómo funciona el derecho en la realidad. Eso es una tarea más de un sociólogo, de una tarea de un sociólogo del derecho, pero no de un jurista. Y él se dio cuenta de eso y por eso él decía, estamos equivocados. Y hasta ahora es tarea de la Facultad de Derecho de reformar los planes de tesis, las tesis que se están haciendo en materia de las maestrías y doctorados que tiene nuestra universidad. Y ese es un error, asumimos, yo integro la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho, porque la Facultad de Derecho no está inmerso ahí en lo que hacen los médicos, los ingenieros, los biólogos, y nos esquematizan para hacer investigaciones como ellos hacen. Pero la investigación en el derecho, como les decía, tiene 3 niveles. Una investigación filosófica se puede hacer, una investigación jurídico-social y una investigación dogmática. ¿Ok? Entonces, no es que el derecho, no es que en el derecho no se utilicen las herramientas de la ciencia, se utilizan las herramientas científicas. Y por eso es un tema interdisciplinario y es un tema muy filosófico, en verdad, porque es un tema de epistemología jurídica. O sea, para saber cuáles son las metodologías, primero saber si el derecho es ciencia o no. Hay un gran sector que no se consideran científicos. Evidentemente, un abogado que hace investigación científica no es catalogado como científico, pero lo dicen juristas, y el que hace investigación científica en el derecho es un jurista. Entonces, eso hay que tener en cuenta para saber o decir si el derecho es ciencia o no. Entonces, evidentemente, estamos dando pie a que se hagan investigaciones con respecto a este asunto. Y si vamos a dar una opinión sin tener unas bases filosóficas y epistemológicas de lo que es la ciencia jurídica, evidentemente vamos a tener dificultades o creo que no vamos a dar en el punto que queremos llegar. Entonces, solamente eso con respecto al comentario de Joyce. Ok. ¿Alguien más, señor? Gino André, por favor. Doctor, muy buenas noches, compañeros presentes. Estuve atendiendo con emoción y con alego muchos comentarios de los compañeros. Y así de simple síntesis, doctor, el derecho sí es una ciencia. Lo que hemos hecho ahorita, hemos empleado un poco de filosofía, poder dar una opinión crítica, sus audios de usted y atender a la clase.
de lo que hemos practicado ahorita fue un poco de todo un poco. Fue un poco. Remontando y regularmente me gustó mucho la clase del día de hoy y lo veo muy esencial, muy importante, estudiar el derecho romano. ¿Por qué? Porque puesto que el mismo representa de los derechos entonces, que se utilizan hoy en día en la actualidad. A ello, doctor, el derecho romano es el fundamento del cumplimiento de leyes en la sociedad, por más que no digan que es solamente social, ¿no? Pero nos enfocamos un poco más en la sociedad. ¿Por qué? Para que se pueda lograr un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo político, porque mantiene la armonía de todos ellos. ¿Y cuál es su finalidad de esto? ¿No? Las cuales el derecho se pudo, gracias a ello, el derecho romano, se pudo elaborar un código escrito. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo eso? Para dar a conocer a cada uno de los ciudadanos sus derechos y sus deberes, y también como sus obligaciones. Remontándonos un poco con el código de las 12 tablas, ¿no? En ese momento presente, ¿qué es lo que conllevó con esa elaboración al código de las 12 tablas? ¿Qué es lo que se pudo hacer con esa elaboración de ese código? Lo que se pudo hacer fue resolver una problemática que afrontaba la población romana en ese momento, en esas circunstancias que estaban viviendo, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo del código de las 12 tablas? Era otorgarle a los ciudadanos igualdad, justicia, propiedad y también un papel en la sociedad en ese momento, ¿no? A cambio de la resolución de sus conflictos que se suscitaban en ese momento, ¿no? Y si nos vamos un poquito más hacia adelante, tenemos la creación del Código de Justiniano, ¿no? En las cuales se logró, se puede decir, la universalidad del derecho romano más a su amplitud, ¿no? Un poquito más global. Y también su perdurabilidad en la historia, con el siglo de pasar el tiempo, y fue un aporte de una utilización muy importante por gran parte del mundo, ¿no? Y por ello, doctor, el derecho actual que estamos viviendo en el siglo XXI, con todas sus modificaciones que conllevó con el tiempo, no es otra cosa más que el derecho romano actualizado en el presente. Claro que adaptado a la realidad de la sociedad presente, porque es cierto que el derecho siempre se modifica, siempre, es decir, se adapta al presente. Si antes era A, ahora es A, B, C, D, ¿no? Es adaptable a la sociedad y a las circunstancias de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y por lo tanto, doctor, a mi parecer, a mi punto de vista, el derecho romano es la cuna de conocimiento para poder remontarnos a la actualidad, ¿no? Y poder hacer una buena aplicación de las normas. ¿De qué sirve modificar las normas que no van a conllevar a ninguna aportación jurídica a la sociedad si no nos remontamos un poquito más a la antigüedad? Y tal vez lo podemos aplicar, traerlo de años atrás, traerlo hacia la actualidad. Y yo creo que va a funcionar mejor el orden y el sistema jurídico. Muchas gracias, doctor. Ok, Gino, muchas gracias. Me hizo recordar su intervención a mis profesores de Derecho Romano en la universidad. Yo tuve un famoso profesor sanmarquino que me enseñó en la Universidad San Martín, el profesor Tello Johnson, que me enseñó Derecho Romano 2, y un sacerdote, no me acuerdo el nombre, que me enseñó Derecho Romano 1. Él nos decía, estos profesores, sobre todo Tello Johnson, nos decía que si no conocemos el derecho romano, no conoces el derecho. Y nos inculcaba a conocer el derecho romano. En verdad, el derecho romano
nosotros pertenecemos al sistema jurídico romano, al derecho continental europeo jurídico romano germánico, porque hay una fusión con los pueblos bárbaros que eran los germanos, y muchas de las instituciones que tenemos, no solamente en familias, sino en sucesiones, tiene mucho del derecho germánico. Entonces, pero estos profesores nos decían que era importante conocer el derecho romano, porque sin conocer el derecho romano, o conociendo el derecho romano, conocíamos todo el derecho. En verdad, los romanos han creado lo que se llamaría la dogmática o la ciencia jurídica. Por eso está Justiniano, están los comentadores de lo que había en el Jus Civilis y el Jus Gentium, el derecho de gentes. Ahora, evidentemente el derecho ha ido evolucionando. Donde casi han llegado a la perfección los romanos fue en materia de obligaciones. En materia de obligaciones, todo lo que está en el derecho romano prácticamente lo tenemos en nuestro Código Civil. O sea, es a la máxima expresión que han llegado desde el punto de vista científico los juristas romanos, es en obligaciones. Después hay otras instituciones que evidentemente no lo han conocido. Por ejemplo, ellos no han elaborado una teoría del negocio jurídico. Esa es una creación del siglo XIX a partir de los exégetas del código napoleónico y también de los pandectistas alemanes. O sea, los alemanes son los que han elaborado, han discutido un tema de los negocios jurídicos que no lo conocieron los romanos. Entonces hay instituciones y hay realidades que evidentemente los romanos hace más de 2000 años no lo han podido ver. Pero los cimientos de todo el sistema jurídico, de un sistema jurídico, lo vamos a encontrar, sobre todo en materia de obligaciones, de contratos, está a la base en el derecho romano. Después el derecho de familia, evidentemente, tiene una evolución, el tema de personas, etcétera, etcétera, es importante estudiarlo, pero la vida misma, la sociedad misma ha cambiado y por tanto el derecho también ha cambiado. Muchas gracias, Gino, por tu intervención. Ahora, señor Josué Darío. Señor Josué Darío. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí le escuchamos. Sí, profesor, de acuerdo, ya escuchando a todos mis compañeros y los audios que nos puso. Efectivamente, pues no, mi persona es tu estudiante todavía, ¿no? Siempre aplico lo que es la etimología con respecto a, para saber de dónde nace todo, tener conocimientos previos del por qué nació y ese aspecto, lo que es el derecho, de manera va evolucionando de acuerdo a cómo se va aplicando en la misma sociedad. Respecto también, doctor, a lo que usted estaba refiriendo al principio de la actualidad social, tiene mucho lo que es en referencia, lo que estaba comparando respecto a los elementos esenciales del acto jurídico, como por ejemplo la plena capacidad del ejercicio, que sea objeto física y jurídicamente posible, un fin ilícito y las observancias de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Del mismo modo, también, doctor, los principios que estaba refiriendo tienen que ver mucho con los libros del Código Civil, de una manera ya aplicándolo, de una manera que se regularía. Sería lo que quería comentar, doctor. Ok, muchas gracias, José Darío. A ver, Carmen, por favor. Carmen Flores. Hola, doctor, buenas noches. Ojalá me escuchen porque mi señal está pésima. Solamente quería hacer un breve comentario, ya que estamos en el curso de Introducción al Derecho Civil.
quería hablar brevemente sobre la triple función que cumple el derecho civil, ¿no? Como primera función tiene de ser el derecho general, ya que alberga conceptos aplicables a todo el ordenamiento jurídico. Creo que es de conocimiento de todos que ante un vacío normativo de otras ramas del derecho, siempre terminamos aplicando de forma supletoria el Código Civil. Entonces, y los principios generales también, ¿no?, que están dentro del título preliminar, también cumple una función como derecho privado, ya que constituye o alberga normas que regulan las relaciones entre los particulares. Y finalmente tiene el derecho, cumple una función de ser derecho de las personas, ya que regula los aspectos jurídicamente relevantes de la existencia humana, y no solamente desde el nacimiento, sino desde la concepción hasta el momento de nuestra muerte, como ya lo había comentado el doctor. Y doctor, y finalmente quisiera hacerle una consulta respecto a la clasificación mixta de los derechos civiles. Usted te estaba explicando, ¿no?, y puso un ejemplo sobre el matrimonio, que el matrimonio, por ejemplo, podría ser una clasificación mixta del derecho civil, ya que de ahí van a nacer relaciones patrimoniales. Entonces, no sé si lo podríamos entender como que podría ser una interrelación entre los derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, o a raíz de, por ejemplo, el acto jurídico del matrimonio, se derivan consecuencias patrimoniales. Esa parte no me ha quedado muy clara cuando habías explicado. Gracias. Sí, gracias, Carmen. El matrimonio, o sea, si vamos a una definición técnica del acto jurídico, y comparándolo con el negocio jurídico, no es igual acto y negocio jurídico. La diferencia, hay varias, pero creo que la fundamental es que los actos jurídicos son actos jurídicos cuando las consecuencias o los efectos de estas relaciones están en la ley. O sea, las partes no ponen nada. Y eso sucede con el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico, no es un negocio jurídico, porque en los negocios jurídicos las partes no solamente deciden con quién hacer el negocio, poner los contenidos, sino los efectos. Son los efectos queridos. En el matrimonio, uno cuando se casa, no puede establecer otras cosas. Yo no puedo decir en mi matrimonio, bueno, el día que me quedo sin pelo, me quedo calvo, voy a poner, ese día termina el matrimonio. Cuando la mujer se engorda o se pone ya un poquito más, de más edad, termina el matrimonio. O cuando, o establecer ciertas cláusulas con respecto a la disolución del vínculo matrimonial, etcétera, etcétera. Entonces, los efectos del matrimonio están en la ley. Y los efectos que están en la ley son efectos tanto de carácter patrimonial como de carácter extrapatrimonial. O sea, el tema de la convivencia, del respeto, de la fidelidad, de la vida en común, de la solidaridad, porque un matrimonio tiene que ser solidario, la pareja tiene que ser solidaria, y eso está en el Código Civil. Y esos son derechos extrapatrimoniales. ¿Quién los pone? La ley. Los efectos, uno decide si nos vamos a hacer, si optamos por las sociedades gananciales o la separación de patrimonios. Esos efectos lo establece la ley. Quizás ahí hay un margen de negociación, pero de que se genera una relación patrimonial, sí. Ahora, ¿cómo hacemos este tema? No queremos que los bienes sean comunes, ¿ok? Ahí está, de repente, ahí está esta pizca de que sea un negocio jurídico. En eso sí podemos negociar. En cómo va a ser nuestra relación patrimonial, si cada uno va con lo suyo, o si a partir del matrimonio los bienes que adquirimos son sociales. O sea, ese sería el margen de que
el matrimonio sea un negocio jurídico, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto. Por eso es que se dice que el derecho de familia, porque la familia nace a partir de la unión de dos personas. Todavía en nuestro sistema se habla de la unión de hombre y mujer. Más adelante seguramente vamos a cambiar los esquemas y vamos a admitir la unión de dos mujeres o de dos hombres para formar una familia, ¿no? Entonces, pero por el momento nosotros tenemos que la familia es la unión de un varón y una mujer. Y a partir de ahí, de esta unión libre, voluntaria, se genera, nace una familia. Y al momento de contraer el matrimonio, se va a generar estas relaciones o estos derechos extrapatrimoniales y patrimoniales, y en ese sentido se dice que hay un derecho civil mixto, porque combina tanto estos derechos absolutos inherentes a la persona, no negociar la fidelidad, el amor, la solidaridad, no es valuable, no se negocia, no, yo no lo puedo transferir, la fidelidad, el respeto que hay entre las personas que conforman una familia, un matrimonio, evidentemente no se puede negociar. Lo que se puede negociar es el tema patrimonial, lo que es mío, el fruto de mi trabajo es mío, fruto de tu trabajo es de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solamente eso te puedo decir, Carmen, no sé si estás conforme con lo que te acabo de decir, pero eso es lo que te puedo decir con respecto a tu comentario, pregunta. ¿Okay? Sí, doctor, me ha quedado bastante claro. Entonces entenderíamos, no entendería el ejemplo como el acto jurídico en sí mismo de firmar el documento al momento de contraer el matrimonio, sino a todas las consecuencias que van a derivar de este acto jurídico, ¿no? Como señalas, se forma la familia y con la familia ya pues vienen varios hechos que van a ser regulados por el ordenamiento jurídico. Entonces, todo este conjunto ya vendrían a ser ya derechos civiles mixtos, ¿verdad? O sea, listo. O sea, se dice que son mixtos porque en la familia hay estos dos derechos, ¿ok? En la familia, en el seno de la familia. Hay estos derechos, este respeto, la fidelidad, el amor, la convivencia, la solidaridad, están en la familia, pero también hay un tema patrimonial. Y sería acto jurídico porque los efectos no lo podemos poner nosotros. O lo tomas o lo dejas, te casas o te casas, ¿no? Cuando te casas de manera civil, te leen el Código Civil. Y los efectos del matrimonio, tú no los estableces. Por eso, en ese sentido, desde la teoría del acto jurídico, es acto jurídico y no negocio jurídico, porque en los negocios jurídicos los efectos lo ponen las partes. O sea, no estaría en la ley. Porque si están en la ley, los efectos están previstos en la ley, son actos. Y si no están previstos en la ley, lo establecen las propias partes, son negocios jurídicos. Entonces, en ese sentido, el matrimonio es un acto jurídico y no sería un negocio jurídico. Bien, bueno, va a ser las 11 de la noche, ya hemos agotado la hora de la clase. Solamente quiero hacer 2 coordinaciones con ustedes, que me ha pedido la delegada. Creo que la próxima semana, para efectos de dar facilidad a los 2 primeros grupos que van a exponer, sería sábado y domingo. ¿Está conforme, señorita, o conforme los grupos? No sé si han hecho el sorteo ya. Entonces, solamente para la próxima semana, luego la tercera semana ya veríamos cómo lo haríamos, pero por efectos de un poquito de darles más tiempo para elaborar el trabajo, las diapositivas y la exposición misma, el primer grupo expondría el sábado, próximo sábado, y el segundo grupo el domingo. ¿Conforme?
No sé si la delegada todavía está. Bueno, ya aparece. En todo caso, ahora la otra coordinación que quiero hacer con ustedes es con respecto a las clases del sábado y el domingo. Mañana yo tengo un tema de unos exámenes médicos que voy a tener toda la mañana. Entonces, yo propongo solamente de manera excepcional que este sábado las clases sean a partir de pronto a partir de las 4 de la tarde. No sé si están de acuerdo. Que solamente para mañana sea a partir de las 4 de la tarde y el día domingo, yo soy futbolero, quiero ver lo que juega Perú. Creo que juega a las 10:30 de la mañana. También lo podríamos hacer en la tarde, a partir de las 4 el día domingo. Yo no sé si están de acuerdo. Bueno, el silencio significa que están de acuerdo, entonces le voy a mandar el link para la reunión de mañana y el domingo para las 4 de la tarde. Va a ser también dos links, o sea, 2 sesiones. Estos dos, solamente para efectos de que ustedes tengan los audios. Y un alumno me dijo por ahí que no escuchaba bien. Son grabaciones. Les voy a dar el link, o sea, en la plataforma de la universidad, o de pronto en el grupo les voy a mandar el link de estos audios videos para que si lo quieren escuchar nuevamente lo escuchen y de pronto lo tengan ahí guardado, si en algún momento les sea útil. ¿Ok? Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, no podría ser a las 5 de la tarde. No hay ningún problema, o sea, yo no tengo problema. Pero todos tienen que estar de acuerdo, entonces en todo caso me avisan la hora. Doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿de qué hora a qué hora va a ser? ¿Se va a empezar a las 4, a qué hora va a terminar? ¿O si va a empezar a las 5? A las 8. Hasta las... Si empieza a las 5 va a terminar a las 9, porque vamos a hacer 2 sesiones, así como hoy. Yo soy respetuoso del horario siempre. Mis exalumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM me conocen. Y yo trato de respetar los horarios y de clase y las horas de clase. O sea, solamente de manera excepcional les estoy pidiendo porque mañana tengo un tema médico toda la mañana, entonces no voy a poder entrar 10 de la mañana, porque el horario dice de 10 a 2 de la tarde, sábado y domingo. Entonces, para el día de mañana y para el domingo podríamos empezar en la tarde. He estado sugiriendo a las 4, pero nadie me contestaba. En todo caso, a través de la delegada me comunican a qué hora de la tarde podríamos empezar. ¿Conforme? Y me tendrían que, por favor, dar rápido en el transcurso de la mañana o al mediodía para yo poder, a través del Zoom, generar el link para yo mandarles y poder hacer las clases que corresponde hacer mañana. ¿Está claro? Ok, doctor. Ya, bueno, entonces, listo. Entonces, con la delegada hacemos las coordinaciones. En todo caso, pónganse de acuerdo. Yo formo parte del grupo, pero yo no me meto en eso. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo y me dicen si empezamos a las 4 o a las 5 de la tarde. Ok, solamente para el sábado y domingo de manera excepcional. La siguiente semana ya vamos a respetar el horario, ya no vamos a tener compromisos. Salvo que haya algún imprevisto, yo les avisaré con tiempo, pero vamos a respetar el horario. Ok, o sea, lo vamos a hacer de 10 a 2 de la tarde, sábado y domingo, y el día miércoles y viernes lo vamos a hacer de 7 a 11 de la noche. Bien, entonces ya son 11:05, con eso estaríamos dando por concluir esta primera sesión. Espero que haya colmado las expectativas. Tengo varios videos para seguir dando, y si no hay video, yo voy a hacer la clase. Y cuando hago la clase, quiero que no me interrumpan, igual que escuchar el video.
hacemos la clase sin interrupciones y luego hacemos la retroalimentación. No significa que yo no voy a responder preguntas, que yo no voy a estar atento a la retroalimentación, a los comentarios que usted haga, pero no al momento que yo esté haciendo la exposición. Solamente esa aclaración. ¿Ok? El tema es que tengo que tomar lista. Eso me está pidiendo la propia universidad y producto de la SUNEDU. Entonces voy a tomar lista. Antunes está. Jordi Antunes. Presente, doctor. Listo. Presente, doctor. Ya, Arrue Mayra está. Arrue. No está. Avendaño José. Avendaño. Sí, doctor, presente. Ok. Bautista Peter. Presente, doctor, buenas noches. Buenas. Chávez Jorge. Presente, doctor, buenas noches. Ok. Josué Dávila. Presente. Ok. Delaila Ceci. Presente, doctor. Ok. María Díaz. María Díaz. Joyce Elescano. Presente, doctor. Ok. Carmen Flores. Presente, doctor. Ok. Paulo Doctor, disculpe, García. creo que se cortó mi audio cuando estaba contando mi Paulo Josué García. Dávila. Ok. Presente, doctor. Paulo García está presente, ¿no? Sí, doctor, presente. Ya, ok. Rosa Gómez. Presente, doctor. Ok. Henry Hernández. Presente, doctor, hasta mañana. Ok. Luis Hidalgo. Presente, doctor. Juan Latorre. Juan. Américo Menéndez. Américo. David Ocmin. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Leslie Padilla. Leslie. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Gino Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. María Pinedo. María Pinedo. Sí está María. Presente, doctor. Ok. Julio Pizango. Julio. Julio Pizango. Carmen. Carmen Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Michelle Ramírez. Michelle Ramírez. ¿Está Michelle? Presente, doctor. Buenas noches. Ok, Michelle. William Renquifo. William. William. Marcos Saavedra. Marcos Saavedra. María Sánchez. Presente, profesor. Presente, profesor. Marcos Saavedra. Ah, ok. María Sánchez. María José Sánchez. Presente, doctor. Ok. Julián Soplín. Julián. Elmer Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Milagritos Tangoa. Presente, doctor. Ok. Walter Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Magda Benancino. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Presente. Ok. Y Milton Villacorta. Milton. Buenas noches, doctor. Presente, buenas noches. Aquí no le llamé. Doctor, disculpe, justo cuando estaba queriendo estar mi lista, me botó el Zoom. Josué Dávila. Ya, ok. Dávila. ¿Alguien más no le ha llamado? Ok, bien. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy.
Buenas noches. Nos encontramos entonces. Ha quedado pendiente que me avisen si la hacemos a las 4 o las 5, ¿ok? Sábado y domingo solamente de manera excepcional para este fin de semana. Entonces nos encontramos mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas.